en el capítulo 15 de Apocalipsis, y desde el versículo 3 hasta el final del capítulo, y luego todo el capítulo 16 también. Apocalipsis 15, versículo 3. Dice así la palabra de Dios en esta porción. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los siglos. Mejor que santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus justicias se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio, y del santuario salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, con fajines de oro, podríamos decir. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se hubiesen consumado las 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el santuario a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y dolorosa o perniciosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, pues son dignos, dice el original. También oí al altar, es la mejor variante, también oí al altar que decía: Sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron, se abrasaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. En buen castellano diríamos: y se mordían de dolor la lengua. Eso es castellano. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, o Éufrates, de las dos maneras lo da el diccionario, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás, y de la boca de la bestia, o sea, del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de sapos, mejor que ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria, en recuerdo, delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, se perdieron de vista. Y cae, dice el original, para darle todavía una fuerza mayor como de un presente histórico, y cae del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Mejor manera que tiene el hebreo, porque esto es un hebraísmo, para decir que una cosa es grande, o para decir que una cosa es buena. Cuando termina Dios la creación de las cosas, dice: y vio que todo era bueno en gran manera, grande en gran manera. No habíamos terminado el análisis de los versículos 3 y 4, y por eso los he retomado, del capítulo 15. Estábamos estudiando quiénes eran, dónde estaban y qué cantaban esos mártires que aparecen en los versículos 2, 3 y 4. Ya habíamos visto quiénes son, ya habíamos visto dónde están y qué es lo que el cántico en realidad dice y pondera. El poder, la justicia, la rectitud de los caminos de Dios, justos por ser perfectamente rectos, verdaderos, genuinos, como competen al que es la verdad por esencia. También vimos que le llaman Rey de los siglos, mejor que Rey de los santos, es decir, Señor eterno. Y también vimos por qué se dice que solo Él es santo, sagrado, porque solamente Él tiene en sí como en su fuente todos estos atributos. Ya vimos que especialmente en los evangelios el Señor Jesucristo, en su estado de humillación, no usa nunca los atributos divinos de una manera independiente. Y no solamente eso, sino que Él da toda la gloria al Padre y atribuye todas las cosas buenas y grandes al Padre como a fuente de donde Él mismo, incluso como Dios, recibe todo lo que tiene y todo lo que es. Pues ahora, la pregunta que se nos ofrece última respecto a estos versículos es: ¿se trata aquí de un solo cántico o tenemos 2? Porque dice el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. A la luz de 14:3 cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, etcétera, etcétera. Parece ser que estos aquí gentiles, es decir, de extracción de las naciones, no de extracción del pueblo judío, son vencedores, han sido convertidos mediante el ministerio de esos 144.000, y eso les hace ser doblemente agradecidos a Dios y agradecidos también a ellos, por cuyo ministerio ellos fueron convertidos. Y de esta manera ensalzan la forma con que Dios ha vindicado a esos judíos martirizados por la bestia. Capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, ahí están los judíos, y vencerlos físicamente. Pero en esa victoria física del anticristo ellos consiguen
su gran victoria espiritual, de dar testimonio de Cristo, de confesarle, pase lo que pase, hasta dar la vida. No amaron sus vidas hasta la muerte, como dice en otro lugar. Y a la vez que hacen esto, están anticipando ya la universalidad del culto que a Dios se le va a tributar, especialmente en el milenio, como vemos aquí en el versículo 4, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus justicias se han manifestado. Hay muchos lugares que tienen conexión con este, y yo tengo algunos de ellos subrayados como más importantes, y los iré diciendo. Subrayo especialmente Éxodo 15, los versículos del 1 al 18, que es el gran cántico de los redimidos de Egipto, del faraón, y al pasar el Mar Rojo, entonan aquel cántico en acción de gracias a Dios. También subrayo Deuteronomio 32, versículos 3 y 4, que resume ese mismo acontecimiento. Salmo 86, versículo 9. Todos tienen alguna cosita que decirnos respecto de esto. Salmo 111, versículos 2 y 3. Como se ve, los salmos se recoge mucho de esto. Salmo 118, versículo 14. Salmo 139, versículo 14, donde se habla de obras maravillosas de Dios. Yo veo también en Isaías 12, versículos del 1 al 6. Isaías también en el capítulo 66, último de la profecía de Isaías, versículo 23. Jeremías 10, versículos 6 y 7. Si no lo digo, no los tengo subrayados. Oseas 14, versículo 9. Y por otra parte, lo tengo subrayado en este mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, el versículo 12. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la bendición. ¿Qué preámbulo para la bendición con que todas las naciones durante el milenio han de alabar a Dios y al Cordero? Hay aquí una cosa que advertir, porque se habla aquí del cántico de Moisés, siervo de Dios, en el versículo 3, y esto no me lo puedo dejar. Siervo de Dios. Siervo es la palabra para esclavo, pero en el contexto en que se habla, por ejemplo, en Isaías, desde el capítulo 40 en adelante, del siervo de Yahvé, el siervo de Yahvé que aparece primeramente todo el pueblo de Israel y luego se concreta en el siervo sufriente. El siervo de Yahvé, más que un signo de esclavitud, es un título de nobleza. Ser siervo de esta forma, al servicio de Dios, es un título de nobleza, y así lo quiere decir él mismo. De modo que cuando se habla el siervo de Dios aplicado a Moisés, como se le dice en el libro de Números, capítulo 12, versículo 7, y en Josué 1:1, nos da la talla de lo que esto significaba en esta persona, en este gran caudillo del pueblo judío, y recordaba al escribir esto un nombre que da perfectamente lo que esto significa, y es el nombre que Ruth y su marido Boaz le pusieron a aquel hijo que tuvieron, Obed. Mirad, Ebed Yahvé es la expresión hebrea para decir el siervo de Yahvé en el Antiguo Testamento. Obed es el participio del mismo verbo, y el participio hebreo tiene un matiz especial, y es que sirve, además de participio activo, como es Obed, si no sería Abud, el participio pasivo sería Abud, siendo un participio activo, por el mero hecho de que se le añada un pronombre personal, se convierte en el tiempo presente
del verbo hebreo que de suyo no tiene presente. El verbo hebreo de suyo no tiene presente, lo cual lleva una filosofía muy grande dentro, como diciendo, el único que tiene verdadero presente es Dios, el yo soy. Ese es el que tiene único presente porque es una cosa que dura. En nosotros no hay verdadero presente porque nuestra vida fluye de tal forma que no se puede decir nunca ahora sin que se te escape de los dedos. Pues bien, le pusieron Obed, el participio activo de la forma cal, que es la principal de este verbo, del verbo abad, que significa servir. ¿Qué inspiración parece que tuvieron del cielo al ponerle este nombre? Porque lo que estos padres piadosos querían es que en su propio nombre aquel hijo venido de aquella manera tan estupenda fuese en toda su vida un servidor de Dios. Y servidor de Dios principalmente llevaba un aspecto cultico, porque los principales servidores de Dios eran los servidores en el santuario. Y en eso se manifestaba el aspecto sacerdotal de todo el pueblo, aunque representado por la casta sacerdotal en el santuario. Versículos 5 al 8. Vemos en el versículo 5, una vez más, se abre el santuario. He aquí fue abierto en el cielo, dice, el santuario del tabernáculo del testimonio. El santuario, para recordarnos dónde estamos, es el único lugar santísimo que existe. Allí al que tiene acceso todo aquel cuyos pecados han sido perdonados y la ira de Dios ha sido aplacada mediante la sangre del Cordero. Y ya libre acceso, como vemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, los versículos 14, 15 y 16. Ahí tenemos acceso porque delante de nosotros ha penetrado el precursor. Ese es el único santuario. Pero santuario del tabernáculo, para recordarnos que el primer santuario que tuvo Dios en el desierto fue un tabernáculo, una tienda de campaña en la cual Él moraba visiblemente por medio de la nube en medio de su pueblo, el cual tenía por familias también sus tiendas de campaña. Y tabernáculo del testimonio implícitamente quiere decir que en ese tabernáculo estaba el arca de la alianza, porque esa arca de la alianza, mediante las tablas de la ley que estaban dentro, ratificaba el pacto que Dios había concertado con su pueblo en el monte Sinai. Allí están las tablas de la alianza. Y es cosa muy probable que no solamente estuvieran las tablas de la alianza enteras, sino incluso las rotas, las que Moisés había roto en indignación al ver el pecado de su pueblo, que también las metieron allí, porque así no solamente aparecía el pacto de Dios con su pueblo en las tablas enteras, sino el modo con que su pueblo se rebelaba contra él y quebrantaba los mandamientos en las tablas rotas. De modo que, aunque no dice apareció el arca, como ocurre en el capítulo 11 al final, antes de dar la visión de la mujer del capítulo 12, al decir del testimonio, ya está implícitamente que estaba el arca. Y como seres santos que son, porque están en la presencia de Dios y muy cerca de Él, como los de Isaías 61, aquellos serafín que están continuamente diciendo santo, 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 etc., salen ahora, versículo 6 del santuario. Salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, de los cuales hemos visto en el versículo primero, que dice que las tenían porque ya estaban preparados para usarlas, aunque no las llevaban. Pero aquí sí, se les va a decir que se les dieron. Ellos salen vestidos de lino limpio. La palabra que hay griega ahí significa puro, cazarón, puro. Y igual que en el capítulo 19 y en el versículo 8, indica rectitud de conducta. No se trata de justicia imputada, que no hay de qué para los ángeles, sino que hay una rectitud de conducta. Y no solamente no puede haber justicia imputada, sino que tampoco se dice de aquí
que lavaran sus ropas y la emblanquecieran en la sangre del Cordero, porque para ellos no ha habido redención. Recordemos que lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 16, que no redimió, no tuvo compasión de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Los ángeles están en la presencia de Dios, algunos como estos, muy cerquita de él, como los serafín, abrazándose en ese fuego de Dios y abrazándose también en el amor que tienen y la honra que ellos dan a Dios y como la confiesan continuamente, sino que además están vigilando para que el honor de Dios se mantenga en cualquier reunión donde la Iglesia se reúne para tal y donde después hay a quienes se reúnan para dar honra y gloria a Dios. Pero en cuanto a la gracia, la participación de la divina naturaleza y la redención, nada. Somos superiores a ellos y por eso el capítulo primero de Hebreos termina diciendo que esos ángeles son espíritus administradores puestos al servicio de los que han de obtener la herencia, de los que han de tener la salvación, criaditos de los santos, criaditos de los hijos de Dios. Y del lino se dice que es brillante. La palabra para brillante es una palabra de la cual viene lámpara, lamprón. Lámpara viene de ahí. De modo que lámpara en su etimología significa brillante. ¿Y por qué brillante? Porque de la misma manera que en la transfiguración los que aparecen allí aparecen reverberados por la gloria del personaje central, que es Jesucristo, también ellos parece que llevan el reflejo de la gloria de la presencia de aquel que es luz en sí mismo y que es el autor de toda luz. Y no solamente esto, sino que están ministrando allí, delante de él. Luego dice que llevaban unos cintos, o mejor, fajines de oro a la altura del pecho. Los fajines de oro son símbolo de nobleza. En el capítulo primero, en el versículo 13, veíamos a Jesucristo vestido de esa manera, con un fajín de oro a la altura de los pechos. Igual. Y también significa de pureza. En estos hay una significación que, aunque ellos no son sacerdotes, tienen una función sagrada muy parecida a la sacerdotal. Y por eso aparecen también con esta forma. Y enseguida, en el versículo 7, viene la entrega de las copas. Es como si fuera, en este momento, del versículo 7, una autorización. Han tenido que esperar. Y al llegar a este versículo, Dios desde el trono da la autorización para que se les entreguen las copas para las cuales ellos ya estaban preparados desde el versículo primero. Uno de los 4 seres vivientes es el que se encarga de dar a estos 7 ángeles las copas para que las usen en cumplimiento de los propósitos del juicio de Dios. Llenas. Este adjetivo llenas expresa la magnitud tremenda del juicio de Dios que va a ejecutar sobre los rebeldes impenitentes. Y el furor, como ya he dicho muchas veces, es porque es el hervir, es la explosión de su ira. Es la explosión de su ira. Para copa hay una palabra en el griego que significa que no son copas corrientes, una copa de vino tal, no. Son tazones grandes, sin asas. Y es lo que llamamos lavafrutas. Sin asas y mayor que las copas, es lo que aquí indica el original. Dice que vive por los siglos de los siglos, dice aquí. Llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Como diciendo, aquí hay un solemne recordatorio, que el que da la orden de vaciar las copas es el Dios eterno, que va a mostrar su furor contra esta humanidad impenitente. Que no lo olviden. Y el versículo 8 nos describe algo muy parecido a lo que vemos en el último capítulo del Éxodo, una vez que el tabernáculo ya estaba hecho, que estaba todo preparado. Leemos allí al final del Éxodo, en el capítulo 40, que la gloria de Dios llenó el tabernáculo.
Lo llenó de tal manera que nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Éxodo 40, versículos 34-35. En Isaías 6:1 se dice que vamos a leer conforme está. Y también quiero leer lo de Éxodo porque nos puede decir mucho. Todas estas cosas que exhortan a la reverencia que hay que tener ante la gloria de Dios nos conviene ver. Éxodo 40, 34-38. Está ya, así acabó Moisés la obra, dice el versículo 33. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube, esta es la manifestación de la gloria, estaba sobre él y la gloria de Yahvé lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Yahvé estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista, etcétera, etcétera. Y en Isaías, en el capítulo 6, la forma que lo dice, en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí las faldas es precisamente esta nube o esta clase de humo que prolonga la manifestación de la gloria de Dios hasta el lugar al que llega. Pero aquí dice algo diferente. No dice que se llenó de la nube, dice que se llenó de humo. Se llenó de humo. ¿Por qué dice humo? Dice humo porque aunque es sinónimo de nube, sin lugar a dudas, al dar el símbolo de humo, añade, a la vez que es la extensión de la gloria de Dios, la inaccesibilidad para acercarse allí, no solamente por lo sagrado del lugar, sino porque el humo afecta a la respiración. El humo sofoca. El humo sofoca. No se puede respirar. Y solo cuando hay un Dios aplacado es cuando hay acceso al lugar santísimo, como ya he dicho antes. Yo no sé si ahora será el momento oportuno de lo que yo tenía que decir, que se me ha pedido, y lo voy a decir por tercera vez. Pero que no llegó el que había puesto la pregunta, que no llegó el tal cual, pues vamos a esperar o vamos a confiar en que haya llegado. Que haya llegado. Y lo que voy a decir es respecto al capítulo 12, en cuanto al arrebatamiento de ese varón. Y digo así, lo tenía escrito desde el primer día y lo dije el primer día. Al día siguiente, haciendo un resumen, me salté algo y ahí estuvo la duda, pero lo he vuelto a decir y lo vuelvo a decir ahora. Tengo así aquí, versículo 6. En cuanto a esta huida, lo pueden ver, en cuanto a esta huida, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, etc. En cuanto a esta huida, hemos de observar 3 puntos: la fecha, el lugar y la duración. Ahí está. La fecha no sigue inmediatamente al arrebatamiento del versículo 5. La fecha sigue a la manifestación visible de la entronización del rey, con las consecuencias que se verán después, los versículos 7 y siguientes. Entendámoslo pues, y aunque no lo tengo aquí escrito, también tengo que decirlo para que no se olvide. Cuando yo dije
que en mi opinión el hecho de que estuviera en neutro eso del hijo varón era para mí un aviso de que lo más probable es que fuera Cristo cabeza con su cuerpo, y así el arrebatamiento sería del cuerpo glorioso, del cuerpo glorioso de Cristo, y también de su cuerpo, que es la Iglesia. Y en este sentido, un pequeño indicio de ese arrebatamiento de la Iglesia, que en realidad ha tenido que suceder en Apocalipsis antes de que comience el capítulo 4. Pero esto lo di como opinión más probable personalmente. No lo puedo imponer a nadie. De modo que si hay alguien que piensa, pues no, yo creo que no es el Cristo total, pues nos quedamos tan conformes y tan amigos. Creo que puedo seguir adelante. Así que vamos con el capítulo 16. Y este capítulo 16 vamos a dividirlo en 7 partes conforme lo divide el texto sagrado muy claramente. Son 7 partes de acuerdo con las 7 copas y se divide fácilmente de la manera siguiente. Primero, se derrama la primera copa y se produce una epidemia de úlceras pestilentes y dolorosas, o malignas y perniciosas. Versículos 1 y 2. Segundo, se derrama la segunda copa y el agua del mar se convierte en sangre como de cadáver. Versículo 3. Tercero, se derrama la tercera copa y se convierten en sangre las aguas potables, los ríos y las fuentes. Y a esta plaga siguen 2 doxologías, es decir, 2 alabanzas, ya sabéis. Doxología significa esto. Cuarto, se derrama la cuarta copa y el sol recibe el poder de abrasar a los hombres. Se hace la advertencia de que los hombres no se arrepienten. Versículos 8 y 9. Quinto, se derrama la quinta copa y el mundo queda sumido en tinieblas, pero los hombres siguen maldiciendo a Dios. Versículos 10 y 11. Sexto, se derrama la sexta copa y se seca el Eufrates para dar paso a las hordas que vienen del lejano oriente. Versículos 12 al 16. Y séptimo y final, se derrama la séptima copa y el cataclismo que se produce es monumental tras el anuncio que Dios hace, hecho está. Versículos 17 al 21. Veremos lo que es el cataclismo, porque el granizo que cae es increíble. Solamente se puede creer porque lo dice la palabra de Dios. Pero es una cosa horrorizadora. Vamos pues al vaciado, por decir así, de la primera copa. Versículos 1 y 2. Desde el fondo del santuario. Sabemos que es desde el fondo porque el griego emplea la preposición extracción. No es una preposición de separación, sino de extracción. Sale del fondo, no del lado. Sale del fondo del santuario. ¿Y qué sale? Sale una gran voz. Y son 10 veces las que ocurre en este capítulo el adjetivo grande. 10 veces. Y con su habitual método de la espiral, como ya sabemos, que es, me lo imagino mejor, de 2 maneras se puede uno imaginar esto. Como un avión que va dando pasadas, y en cada pasada va produciendo más daño. Esta es una manera de la espiral. Y otra manera de ver la espiral es como un pintor que está diseñando a dibujo un cuadro y una vez que lo tiene, se le muestra algo más de la visión para que rellene el cuadro y va añadiendo. Y vuelve otra vez, se le muestra algo más y va añadiendo. Y quizás va resaltando algo de una manera especial. En esta forma, si no se entiende esto,
yo, uno de los comentarios que tengo, se ve que no lo entiende. Y dice, yo no entiendo esto, sino que como ya se dijo esto en tal capítulo y ahora se repite, parece ser que desde que se dijo aquello hasta que se dice esto, el dolor ha continuado. No, no hay que pensar en esto. La espiral te va diciendo, te va insinuando, como se dice siempre de una manera científica, prolépticamente. Se va adelantando, Juan en su visión se va adelantando siempre hacia el final, pero se va adelantando por etapas, para entenderlo. Siempre tiene a la vista el final, pero se va adelantando por etapas, porque ese final se le va mostrando también por etapas. Esto es, pero no quiere decir que sean momentos distintos. Se le da por etapas, y en cada espiral habrá cosa distinta. La manera de verlo es en espiral. Así que las copas, por decirlo así, van a hacer una nueva pasada sobre los mismos objetos de las trompetas. Y si se compara atentamente este capítulo 16, primeramente con los capítulos 8 y 9, el 8 donde el séptimo sello dio paso a las trompetas, y el 11, los versículos 15 al 19, donde está el toque de la séptima trompeta con la indicación de que aquello se acabó. Sin embargo, no se acabó. No se acaba. De modo que ya tenemos lo que es la espiral. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que cada pasada aumenta la intensidad. Las trompetas afectaban a la tercera parte, mientras que las copas, como vemos aquí, afectan a la totalidad. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y dolorosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. No sobre la tercera parte, sobre todos los que llevaban la marca de la bestia. Así que, como ya he dicho, estamos proléticamente al final de la gran tribulación. También hay otra diferencia, quizá no sea tan importante, pero también hay otra diferencia. Y es que las trompetas simbolizan las plagas de Egipto anteriores a la salida de Egipto, y conllevan de suyo una llamada al arrepentimiento, mientras que las copas representan de suyo, si se atiende bien, al hecho de que los egipcios ya están sumergidos en el Mar Rojo, y por lo tanto ya no hay nadie a quien hacerle ninguna advertencia. Si es que se hace la advertencia, pero no va a haber fruto ni se espera fruto. Más aún, las cuatro primeras plagas que tenemos aquí se parecen más entre sí en las copas y en las trompetas. En cambio, quinta, sexta y séptima ya se van diferenciando un poco más, porque lo que las tres últimas copas simbolizan y realizan tiene un aspecto particular, privativo de ellas, que no lo tenían la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Hay menos parecido. La quinta copa produce el destronamiento de la bestia, se ve claramente. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, va al trono de la bestia. La sexta copa produce la invasión del imperio del anticristo por las hordas que vienen del oriente. Y la séptima produce la destrucción de la propia capital del imperio del anticristo, que es la Gran Babilonia. Y mientras la primera trompeta afectó al césped y a los árboles, a lo verde, pero no a los hombres en ese sentido, esta, versículo segundo, afecta no ya a lo verde, sino a los adoradores de la bestia. Recordemos que la bestia
en la primera parte de la gran tribulación, por medio del falso profeta, tenía una estatua, tenía una imagen. Y esa imagen que estaba allí erigida, los que no la adoraban eran llevados al martirio. Los que la adoraban eran los que llevaban la marca de la bestia. De modo que a estos es a los que les afecta. Ya dice a los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, Y la maldad de estos hombres se echa de ver, y lo podemos ver en estos 4 versículos, 6, 9, 11 y 21. Fijaos bien. En el 6 se dice: derramaron la sangre de los santos y de los profetas. En el 9, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Capítulo 21, a la mitad, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Así siguen de mal en peor, siempre impenitentes, maldiciendo a Dios, en vez de decir: ¿por qué cae sobre mí? Como ya decía en otro de los estudios, es muy bonito echarle la culpa a otro. Es Dios que no tal. No, eres tú. El mal está dentro de ti. El que no se haya convertido al Señor, que no le diga al Señor ¿por qué? El mal está dentro de ti. Y mientras ese mal no se corrija por la intervención del Espíritu Santo y se recibe al Señor, no hay que hacer ninguna pregunta. Esta gente lleva bien la marca de su amo y le imitan. ¿Por qué? Porque a su amo ya lo hemos visto. En el capítulo 13, versículo 1, que sobre sus cabezas lleva un nombre blasfemo. En el versículo 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. En el capítulo 17 veremos en el versículo 3 la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La conocemos ya. Vamos a la segunda copa. Versículo 3. Así como la primera copa es derramada sobre la tierra, fijaos bien ahora, la segunda lo es sobre el mar. La tercera va a ser derramada sobre los ríos y las fuentes, es decir, sobre el agua potable. Y la cuarta va a ser derramada sobre el aire, con lo cual todo el entorno ecológico de la humanidad entonces queda completamente contaminado y cubierto, inhabitable. Pero ya veremos, hay alguna excepción, como la había en las plagas de Egipto también. Y esto de como de muerto, dice que la sangre era como de muerto, se convirtió en sangre como de muerto. Ese como ya da que no es que sea propiamente sangre de cadáver, sino que es como la sangre de un cadáver, y puede ser cualquier otra cosa que lleve consigo cualidades que tiene la sangre de un cadáver. Equivalente a ella por el color que tenga, por su olor pestilente, porque repugna, porque dice uno: esto me va a poner enfermo, me va a matar. A la otra copa, versículos 4 al 7. Aquí, aunque la explicación que haremos es mucho más larga, la sobriedad con que el texto sagrado la dibuja es impresionante. Dice el versículo 3: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, nada más. No se puede decir más en menos palabras. Ahí está esta plaga, y sin embargo, qué bien retrata todo lo que va a producir. ¿Y por qué es tan sobria la descripción esta? Pues una de las explicaciones que hay es que era una cosa muy conocida. Esto era algo muy conocido. Y
De esta forma tiene un gran parecido con la primera plaga de Egipto y por eso seguramente no hacía falta que se le explicara a uno que conociera las plagas de Egipto. Si se lee el libro del Éxodo capítulo 7 y lo vamos a ver, los versículos 20 al 25, veréis cómo se parece. Vamos a arrancar del versículo 19. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus arroyos y sobre sus estanques, sobre sus depósitos de aguas. Haréis una cosa, que esta primera plaga de Egipto es más extensiva, mucho más extensiva que esta en cuanto al área, porque aquí está cubriendo toda agua, la potable y la no potable, y sobre todo sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Es decir, va uno a tomar agua con utensilios de madera, pues el material del que esté hecho, aquello con que tomes el agua, no va a importar. Tómalo con lo que sea, madera o metal, allí estará la plaga. Y Moisés y Aarón hicieron como Yahvé les mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. El ángel que pronuncia la doxología de los versículos 5 y 6 es llamado, como veis, el ángel de las aguas. Esta expresión, el ángel de las aguas, hay que compararla con lo que hemos visto en el capítulo 7 y versículo 1 y en el capítulo 14, versículo 18. En el capítulo 7 y versículo 1 tenemos a los ángeles con poder sobre los vientos. Y en el capítulo 14 y 18 al ángel del fuego. Es decir, al que se le había encomendado por Dios un área especial, teniendo autoridad sobre el fuego. Pues aquí, teniendo autoridad sobre las aguas. Mirad, aquí hay algo muy interesante. Los paganos, los idólatras, tanto los griegos como los romanos, sabéis que tenían divinidades para todo. Pues bien, tenían una divinidad para los vientos. Y tenían otra divinidad también para el fuego. Tenían otra divinidad para el mar. Tenían a Vulcano al frente del fuego. Tenían a Eolo al frente de los vientos. Tenían a Neptuno al frente de las aguas. Yo recuerdo que esto cuando estudiábamos latín, en la Eneida de Virgilio, por ejemplo, se comentan todos estos. En Virgilio, en su Eneida, está dramatizando la forma en que ante una tempestad estos dioses se comportan. Y recuerdo que nuestro profesor de tercero y cuarto de latín lo hacía admirablemente, porque se escondía así, debajo de la tribuna, iba asomando la cabeza para personificar a Eolo, al rey de los vientos, y decía: ¿cómo vaya yo? Y es verdad, personificando a Eolo, el rey, el dios de los vientos. Pero mirad, Israel destroza y destrona los mitos griegos y romanos, porque para Israel no hay Eolo, ni Neptuno, ni Vulcano, sino ángeles que Dios pone al mando con autoridad sobre las diversas áreas, y en esas áreas ellos cumplen el mandato de Dios sin ser ellos divinidades. Esta doxología, si os fijáis bien, tiene bastante parecido con la del capítulo 15, versículos 3 y 4, que la hemos explicado esta misma noche. Si las leéis bien, no la voy a leer de nuevo, veréis que en ambas se ensalzan la justicia y la santidad de Dios. Más aún, como en 11:17,
Ahora sin variantes ya, ahora sin variantes. Allí había variantes, porque todavía había variantes que decían el que es, el que era, el que viene. Aunque la variante principal, la más fidedigna, era el que es y el que era. Pues aquí se omite claramente en todas las variantes el que viene, puesto que, según lo que dice en el versículo 17 al final, el mismo Dios hecho está. Se acabó. Y si se acabó, no hay futuro. Si no hay futuro, ya no es el que viene, ya vino. Ya vino. Lo que se observa aquí de una manera especial en el versículo 6 es el motivo por el cual el ángel de las aguas ensalza a Dios, porque ha juzgado estas cosas de la siguiente forma. La ley del talión, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. No pueden saciar su sed, les has dado a beber sangre. Y aquí yo tengo una nota especial. No es el primer caso en que Dios, en circunstancias importantes para el pueblo de Israel, ejercita esta especie de ley del talión. Tenemos, por ejemplo, 3 casos muy notables. El primero es el del faraón. El faraón, como vemos en el capítulo 1 de Éxodo, intenta a todo trance acabar con los niños varones que nacen de las mujeres judías, ahogándolos, sofocándolos, tal. Y él mismo ve a todo su ejército ahogado en el Mar Rojo. Otro caso, Amán. ¿Recordáis el libro de Esther? Con qué afán Amán quiso colgar, y lo tenía bien preparadito en su casa, a Mardoqueo, o Mordecai, que es el verdadero nombre. ¿Quién le iba a decir que él es el que iba a ser colgado allí? Y hay otro. Saúl no obedeció la voz de Dios, la orden de Dios, y fue allí el comienzo del desecho que Dios le dio de apartarlo de la dinastía, de apartarlo del reinado y decirle por boca de Samuel: tu reino ha sido también rasgado y será entregado a otro más digno que tú. Y enseguida va a ir luego a ungir a David. Pues bien, Amán desobedeció a Dios en cuanto a terminar con los amalecitas en aquella batalla con Amalek. Conservó al rey y conservó lo mejorcito del ganado, como si todavía hiciera una cosa grande, porque lo reservaba para sacrificios. Y ya entonces fue cuando se le dijo por boca de Samuel algo que a todos nos atañe. Lo que Dios quiere ante todo es obediencia, no sacrificio. No es que no quiera sacrificio, pero sacrificios de la manera que Él quiera y mande. La principal obediencia. Pues bien, según el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, digo, según se expresa allí, en los versículos 1 al 16, fue una amalecita el que remató a Saúl. Parece ser, lo dice la palabra de Dios claramente en el último capítulo del 1 de Samuel, que Saúl, viéndose perdido, se arrojó sobre su espada para suicidarse, pero no tuvo, por lo visto, fuerza suficiente. Y le mandó a su escudero. No sabemos si su escudero hizo algo con efectividad o tuvo miedo, como dice la palabra de Dios, tuvo miedo. Y este amalecita no tuvo ningún empacho porque era del ejército enemigo y cayó por allí. Y como dice él mismo, le dice a David en son de triunfo, pensando que se va a granjear las simpatías de David. Como vi que ya no tenía remedio y él me dijo acaba conmigo, pues acabé con él. Y no solamente eso, que te traigo la corona y tal. De modo que tú crees que me das una gran noticia, ¿verdad? Y allí David acabó con él. Pues bien,
Dice, y lo he dicho al leer en la porción, se lo merecen, son dignos. Acción. El eje. El nivel de su maldad llega por lo menos al mismo punto de su castigo. De modo que Dios no les da más de lo que se merece. El nivel de su maldad va a encontrar el nivel de su castigo. Y vemos que a los juicios, a los actos de juicio, si no lo he dicho, lo digo aquí, los nombres abstractos en griego que terminan en ma dan el objeto concreto, terminan en sis, dan el acto de tal cosa. Por ejemplo, génesis es el acto de la voluntad de Dios cuando Dios está deliberando o está queriendo algo. Célema es el objeto que Dios quiere. Crima es el veredicto de Dios y ha hecho juicio. Crisis es el acto de juzgar. Crisis es el plural y aquí es la palabra crisis. Son los juicios en el momento mismo de Dios ejecutarlos, no en el objeto donde se ejecutan, para que lo entendamos. Pues bien, a estos juicios se les dan los mismos atributos que se le dan a Dios. ¿Por qué? Porque es el acto mismo de Dios de juzgar. No es solo objeto juzgado, es el acto mismo Dios de juzgar. No es ni siquiera la sentencia concreta. Y por eso se les dan los mismos epítetos que ya vimos en el capítulo 15, versículos 3 y 4, cuando se dice que son justos y verdaderos. Justos y verdaderos son tus caminos, justos y verdaderos son aquí tus juicios, porque camino allí significaba la conducta de Dios. Juicio es la forma en que Dios se conduce cuando hace un juicio. Y, como hemos visto, la variante más fidedigna en el versículo 7 dice también oí al altar, que decía, al altar. El altar celestial responde como en forma antifonal a esa otra voz del ángel cuando dice justos y verdaderos son tus juicios, el que eras, etcétera, etcétera, por cuanto derramaba, etcétera. Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos, dice. Los mismos epítetos que se le dan en 15, 3, 4. De modo que no es la voz de Cristo, no. Pero tampoco es la voz de un ángel. Es la que responde. Es la voz del altar personificado. Esa es la figura de edición. Prosopopeya, como se dice técnicamente. El altar personificado responde, y el mejor modo de entender esto es acudir al capítulo 6, versículos 9, 10 y 11, al capítulo 8, versículos 3, 4, y hasta el capítulo 14, versículo 18 también se entiende con esto. De modo que lo que en realidad pasa y lo expone magníficamente Bruce dice, ¿por qué el altar? ¿Por qué responde el altar? Y dice, quizás porque fue testigo de la oración de los mártires del capítulo 6, versículo 10. El altar es testigo de aquella oración en que los mártires, las almas de los decapitados estaban, la sangre que corría por la canaleta de abajo, están diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? El altar responde. El altar responde. Y el altar dice esto. El altar tiene que decir, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Sí. Fijaos en las partes en que puede dividirse esto. Sí. Una afirmación. Quiere decir aquí la voz que sale del altar. Lo que ha dicho ese ángel es completamente exacto y lo hacemos nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora, Señor, en vocativo, el Dios, el Todopoderoso, como está en el original,
equivale exactamente en la terminología del Antiguo Testamento a esta trilogía Yahvé, Elohim, Sebaot. Yahvé, el Dios Salvador, el Dios que se acerca a su pueblo, el Dios que siendo trascendente se acerca también, Elohim, el dueño y creador del universo, y Sebaot, de los ejércitos. Palabra que desde Amós en los 70 traduce siempre Pantocrator, que es el que tantas veces sale en el Apocalipsis, el Todopoderoso. Pantocrator traduciendo al Yahvé Sebaot, de los ejércitos. Y verdaderos y justos son tus juicios es un hebraísmo por la siguiente razón, porque omite el verbo ser. El original no dice verdaderos y justos son tus juicios, verdaderos y justos tus juicios. El hebreo no tiene el verbo ser, así se puede decir radicalmente. El hebreo no tiene el verbo ser. El verbo hayá, que se traduce por ser, es siempre venir a ser o llegar a ser. Eso se ve, por ejemplo, en Génesis 2:24, magníficamente, llegarán a ser, y está el verbo allá, una sola carne. Cuando en Éxodo 3:14 Dios dice, yo resultaré ser el que resultaré ser, yo vendré a ser el que vendré a ser, pie de la letra. Yo vendré a ser. En otras maneras, yo llegaré a manifestarme como soy siempre. Soy el de siempre. Lo que fui para Abraham, Isaac y Jacob, lo seré para vosotros. Para que sepáis que soy fiel a mis promesas. ¿Fui fiel con vuestros antepasados? Sí, pues también lo voy a hacer con vosotros. Voy a sacar de aquí. Esta es la promesa de Dios. Así que no hace falta el verbo ser. Versículos 8 y 9. Tenemos al cuarto ángel derramando su copa sobre el sol. Como si se desvaneciera el efecto de la atmósfera que tiene por función el filtrar los rayos del sol para que no nos abrasen, estos caen directamente, sin intermediario, en el versículo 8, sin filtro, podemos decir, caen sin filtro sobre los impíos. De modo que mientras con la cuarta trompeta, capítulo 8, versículo 12, se le quita al sol la tercera parte de su luz, aquí se le aumenta el calor. Allí se le quita la tercera parte de la luz. Aquí se le aumenta el calor. Según el versículo 9, los hombres se están abrasando, se están tostando. Pero blasfeman de Dios en lugar de darle gloria, en lugar de arrepentirse. Y hay que recordar una cosa, no se puede olvidar, que como efecto de otras plagas anteriores, no hay agua potable. No hay agua potable. De modo que ya es bastante con este calor insoportable del sol con el cual se están tostando. Es que esto tiene que generar una sed tremenda. ¿Y con qué la van a satisfacer? No hay nada para satisfacerla, porque no ha quedado ni del mar para transformarla de alguna manera en potable, ni de los ríos ni de las fuentes, no ha quedado agua potable. ¡Qué tremendo! ¿Y qué sed tiene que ser? Versículos 10 al 11. Ahora la ira de Dios se va a abatir sobre el trono de la bestia. Va a destronarlo. Versículo 10. Y tenemos que hacer aquí una especie de silogismo con las artes de la lógica, para sacar bien el que aquí está el destronamiento de la bestia. Fijaos bien. ¿Dónde sucede esto? ¿Se puede sacar? Pues sí, lo vamos a ver. El que lea el capítulo 17, en el versículo 3 encontrará que la gran ramera está sentada sobre la bestia, es decir, sobre el anticristo.
Otra premisa, versículo 9 de ese mismo capítulo 17, dice que esa gran ramera está sentada sobre 7 montes, y todo el mundo sabe que la ciudad de los 7 collados, como se llama, o la ciudad de los 7 montes, es Roma. Es decir, la gran Babilonia, en cuanto a sede de esa religión apóstata y sincretista que se ha confabulado y coligado con todos los poderes mundanos de este mundo para hacer esa unión que, como en la estatua de Nabucodonosor, un día resultará de barro y de hierro, y que no puede ser del todo buena, y no es extraño que se rompa, pero que al fin y al cabo, si eso es así, no hay que dudar en que la mayor probabilidad es que aquí se está nombrando a la sede en Roma, el trono del anticristo en Roma. Y nótese que la plaga es muy parecida a la novena de Egipto, como vemos en Éxodo capítulo 10, versículos 21, 22 y 23. Pero lo importante es lo siguiente: solo el reino de la bestia es afectado. Segunda parte del versículo 10. Solo el reino de la bestia es afectado. Su reino se cubrió de tinieblas. Y esto lo entendemos mejor si vamos a ese mismo capítulo 10 del Éxodo, donde está esa plaga, y veremos lo que dice. Y así lo leemos por fin. Capítulo 10, versículos 21, 22 y 23. Dice así: Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Qué tinieblas, Como dice, se podrían cortar. Una oscuridad tan grande que se podría cortar. Una hipérbole para decir qué clase de tinieblas eran. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo. Naturalmente, si son tan densas que se podían palpar, no se podía palpar al prójimo, y mucho menos verlo. Porque estaban allí las tinieblas, que se palpaban. Lo digo siempre con la misma imagen, ¿verdad? Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Cómo se iba a levantar? Se iba a tropezar con las tinieblas como si fuera contra una pared. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. De modo que en el reino de la bestia sí, pero esto no va a afectar a los hijos de Israel ya convertidos. No. Y esto de morderse la lengua de dolor, se mordían de dolor la lengua o mordían de dolor sus lenguas, como dice aquí, no es solamente un sinónimo, como siempre lo dice Kittel, que es una autoridad bastante grande, de exasperación y hasta de desesperación, diríamos, sino que es una especie, para mí, es una especie de intento de aliviarse de un dolor muy agudo. Y yo voy a decirlo con cosas que yo he visto. Durante la Guerra Civil Española, los últimos meses de la guerra los pasé en 2 hospitales de capellán. Y en el Hospital Militar de Zaragoza vi a muchos de heridos de heridas gravísimas cuando les hacían la cura de las heridas, tanto al echarles el agua oxigenada como sobre todo al ponerle las gasas, gritaban de una manera tan tremenda. ¿Y sabéis lo que hacían? Lo primero que pedían, antes de que las enfermeras y los médicos les hicieran aquellas curas,
un pañuelo grande o una toalla o una sábana para apretar los dientes. Y chillaban y apretaban los dientes, ¿eh? Y al apretar los dientes, diríamos morderse la lengua, yo creo que algunos la mordían también, para de esta manera atraer, por decirlo así, psicológica y hasta fisiológicamente, del dolor aquel que tenían, un poquito aliviarlo mediante este otro que ellos mismos se producían. Así. Y más aún, como alguien dice, un dolor constante afecta a la disposición de una persona de tal manera que se le hace difícil llevarse bien con otras personas que estén a su lado. Y es verdad. Si pensamos en esto, que el dolor es tan tremendo que se están mordiendo la lengua, pero están muchos, con qué odio y con qué rabia hacia los demás, como si los demás tuvieran también culpa de lo que a cada uno de ellos les está pasando. Porque no tiene más remedio que psicológicamente hacerles hundirse respecto de sí mismos en una desesperación, respecto de Dios en blasfemia constante. Y no cabe duda de que todo el que esté al lado de ellos, repugnándoles también, de que haya quien hasta se acerque por allí. Pero lo cierto es que el efecto que produce esta plaga, versículo 11, es que blasfeman contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Igual que el faraón, el efecto es de endurecimiento por justo juicio de Dios. ¿Habéis notado? Si no lo tenéis, si no lo he dicho antes, yo lo tengo hasta anotado y con numeritos. Esto del endurecimiento del faraón, que a muchos les ocasiona bastante confusión y una pregunta grave respecto a la justicia de Dios. ¿Por qué dice en el capítulo 7, antes de comenzar las plagas de Egipto, en el versículo 3, en la primera orden que Dios le da a Moisés, le dice, capítulo 7 de Éxodo, versículo primero para llegar a 3, yo lo tengo subrayado en el 3, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, Dios con minúscula, y tu hermano Aarón será tu profeta. En otras palabras, así como yo soy tu Dios y tú eres mi portavoz, ahora tu portavoz va a ser Aarón y tú vas a ser una especie de Dios en miniatura respecto de él. ¿Por qué? Tú eres el que le vas a mandar y él el que va a ejecutar. Tú le dirás, pon la vara en tal, y él la pondrá. ¿Ves? Tú mandas y él ejecuta. Esto es lo que significa aquí. Y además, como Moisés había dicho antes que no quería ir porque dice que no sabía hablar, y en parte tenía razón, había pasado 40 años fuera de su pueblo, en tierra ajena que no hablaba hebreo, y él se casó con una que no era hebrea, era madianita, y no iba a hablar en hebreo con ella, de modo que tuvo que hablar la lengua de los madianitas y aprenderla y dominarla para poder manejar los rebaños de su suegro y entenderse con los demás pastores y entenderse en casa con su mujer y sus cuñadas y demás. Aprendió bien el madianita, pero se le estaba olvidando el hebreo. Quizás se le estaba olvidando el hebreo. Naturalmente que Dios lo preparó de una manera tan estupenda que yo creo que hubo hasta cierto poder extraordinario, sobrenatural, en que Moisés hablara perfecto hebreo durante todo el tiempo en que guió a los israelitas por el desierto. No cabe ninguna duda. Pero hasta aquí se ve. Y claro, Dios le dijo, bueno, ya que dices tú esto a Aarón, que como tú sabes, habla bien, diciendo, él no ha perdido en nada su idioma nativo, el hebreo, pues él hablará y él ejecutará. Tú le mandas, porque él te entenderá. Y yo endureceré el corazón de Faraón.
así como título. Pero esto es un epígrafe que proféticamente apunta lo que sucederá al final, después de 6 veces número de hombre, en que el texto sagrado nos dice que Faraón endureció su corazón, o que el corazón de Faraón se endureció. Y a la 7ª, exactamente, Dios endureció el corazón de Faraón, o Dios endureció a Faraón. Fijaos si podéis apuntarlas. Este, como digo, es el epígrafe. 7, versículo 3. Primera vez, versículo 13 de ese mismo capítulo. Y el corazón de Faraón se endureció. Lo tengo subrayado y al margen un 1. El del versículo 14 es el mismo. No hay por qué ponerle otro. Porque dice, entonces Yahvé dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Es la misma, el mismo incidente. Segundo, capítulo 7 también, versículo 22, a mitad del versículo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Juntos. Tercera vez, capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Cuarta vez, en ese mismo capítulo 8, versículo 19 a la mitad. Más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Quinta vez, último versículo de ese capítulo, 8:32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. 5. Sexto y último, capítulo 9, versículo 7. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Después de esto, versículo 12. Pero Yahvé endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Yahvé lo había dicho a Moisés. Podría haber dicho, como Yahvé lo había predicho en su presencia a Moisés. Sabía lo que iba a ocurrir, se lo podía decir lo que iba a suceder después, y ya él mismo adelantarse a lo que iba a hacer previas las 6 veces en que el faraón endureció su corazón. Esto es un tema que yo lo toco en teología formal al hablar de la predestinación, no en el cursillo intensivo, y por lo tanto no lo voy a tocar en Telde, en San Gregorio, porque eso es del cursillo grande, no lo añado ahí. Prefiero hablar de las perfecciones de Dios en cuanto a su eternidad, su santidad, su inmensidad, su omnipresencia, su omnisciencia, todas estas cosas que son las que nos afectan devocionalmente de mejor manera. Pero hay en el tema de la elección y de la predestinación cosas bellísimas, dignas de ser estudiadas en la palabra de Dios, y aunque son misterios, Dios nos las ha iluminado suficientemente para que todo buen estudioso de la palabra de Dios, con la conducción del Espíritu Santo, sepa a qué atenerse respecto de ello. Y saber que la palabra de Dios enfatiza la soberanía de Dios, pero también enfatiza la dignidad, responsabilidad y libertad del hombre. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? También se ve allí, y no las voy a explicar ahora. Pero, de la misma manera que Dios, por ser soberano y omnipotente, puede quebrar por su misericordia cualquier resistencia, por endurecida que esté, no tiene ninguna obligación de hacerlo, sino que cuando el hombre una y otra vez está resistiendo a la gracia de Dios, Dios dice, bien, por mi justo juicio te dejo a tu aire. Y ahora lo que sería gracia para otro va a ser para ti justo juicio. Esa gracia va a rebotar. Y eso es lo que pasa. De ahí que toda persona tiene que estar agradecida a Dios cuando se mira a sí misma
y si ve que en algún momento fue resistente a la llamada de Dios, pero Dios tuvo misericordia de ella, considerad, tuvo misericordia de mí, yo también le resistía, pero Él rompió esa resistencia. ¿Por qué? Porque me amaba. Y me amó desde antes de la fundación del mundo. Y me había elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Con un objetivo, sí, para ser santos y sin mancha delante de Él. Y una vez elegido me dio un destino. Predestinó, sí, también. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos, etcétera, etcétera. Todos los efectos de la destinación. Pero cuando hay alguien que resiste y resiste y resiste, no le digamos al Señor por qué. Sí que tenemos el derecho y la obligación de orar por nuestros prójimos, empezando por nuestros familiares. Pero un creyente que no se desanime por el hecho de que aquellos por los cuales ora, no parece al final que haya sido ningún resultado positivo de lo que él está orando. Dios tiene sus designios y en el juicio final, los condenados y los que estén en el cielo sin pasar por ese gran trono blanco dirán: eres justo, Señor. Aun en el caso de que aquello que ha sido negativo haya afectado a una persona de la familia. Aquí parece que nuestro propio corazón se indigna ante el pensamiento de que seres queridos tan íntimos nuestros perezcan. Pero en aquel momento, hermanos y hermanas, no será así. No será así. Veremos la justicia de Dios junto con su misericordia brillando por encima de todo lo demás. Y aún en eso tendremos que decir: justo eres, Señor, glorioso eres, Señor. Y eso no va a empañar la felicidad eterna. Parece un poco duro esto, ¿verdad? Pero tengámoslo en cuenta. Es palabra de Dios, y como ahora no podemos comprender lo que hay al otro lado de la tumba, por eso se nos hace duro, se nos hace difícil entender algunas cosas de estas. Ya lo entenderemos. No nos impacientemos, ya lo entenderemos. Creo que no debemos pasar más adelante. Así que demos gracias al Señor porque Él ha tenido esta misericordia con nosotros. Seamos desde luego afanosos en presentar la palabra de Dios a todos, haciendo el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Y sometamos nuestro entendimiento a la mente divina, porque para eso es la predicación del Evangelio, como dice el propio Pablo, para cautivar, someter a todo entendimiento y hacerlo cautivo a la obediencia de la fe de Cristo, hacerlo cautivo, hacerlo esclavo y humillarlo y decirle: no te empeñes en pensar por tus propias fuerzas, por pensar por tu propia facultad mental. No. Abájate a pensar que delante de la mente divina tú no eres nada. Tú no puedes ser el consejero de Dios. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que piensa. Dios sabe lo que planeó desde la eternidad y ejecuta en el tiempo. Y démosle gloria por todo ello. Y gracias por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.